Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Ayer la entrevista que le realizamos al periodista Salvador Holguín se movió mucho y ha sido muy comentada. Ahora, yo quiero volver sobre ciertos puntos que se dijeron y como que no escucho la reacción. Lo que dijo Argenis Contreras, uno de los principales implicados en el caso de de ONSA, ha sido mutis, tanto en la prensa nacional como las personas que involucran implicado en un caso verdaderamente escandaloso que ha conmocionado a la sociedad dominicana. ¿Tú has escuchado que el ministro de la presidencia, el ministro administrativo, que el asistente del presidente o que los síndicos o los congresistas implicados en el caso han reaccionado ante esta información? Al contrario, ayer andaban en francachela con el presidente. No, pero deberían hablar. Cherchando. Este no es un problema de acosar a nadie, pero la denuncia que se ha externado a través del programa de Salvador Holguín y que ayer trajimos a colación con la invitación que le hiciéramos al joven periodista, debe tener reacción. ¿Por qué él no habló que LeBron James metió 50 puntos o que Curry metió 25? Ni habló que un muchacho de apellido Soto, dominicano, jugando con el equipo de Washington en su primer turno dio un jonrón. Él implicó, el implicado que está en Estados Unidos, implicó con esos dos señalamientos, principalmente del ministro administrativo y del asistente del presidente, al gobierno dominicano en el escándalo de ONSA. Y por lo menos esos funcionarios debieran decir: yo no fui, o yo no sabía eso. Por lo menos. Porque usted no puede hacer como el avestruz. Eso es un consejo que le voy a dar, y se lo voy a dar al gobierno, que ya el presidente de la República o el vocero del gobierno debió de hablar sobre el particular o debieron de mandar una nota a los medios plantando su posición en ese caso, porque callar es admitir. En un caso como este, el que calla admite. ¿O no es así? Entonces, de nada vale que los medios de comunicación hagan mutis sobre el particular, porque ese individuo está en Estados Unidos y ha sido interrogado por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, ¿cuándo los medios dominicanos van a hablar sobre el particular? ¿Cuándo el gobierno dominicano va a hablar sobre el particular? Cuando venga una nota del Departamento de Estado diciendo esto o lo otro, ahí todo el mundo va a hablar. Entonces, espero por la salud del gobierno, por la conservación de sus puestos y la tranquilidad de las personas que le señalan, que esas personas, primero, que no tengan nada que ver en eso, y segundo, que digan hoy, mi declaración es tal, yo no sé cuál es, mi declaración es tal. Bueno, todo este caso evidencia algo que nosotros habíamos estado conversando durante semanas, quizás un mes o algo, de que el caso de la ONSA era mucho más dinero que ese. Porque con las explicaciones que da el señor Contreras, que son para escandalizar a la sociedad dominicana, de cómo picoteaban autobuses, los colocaban en otros, toda una estafa montada, una mafia montada hacia el Estado dominicano, hacia nosotros, auspiciada por un grupo que estaba ahí y otros que han sido señalados que no dicen nada. De hecho, eso es tan seria la acusación que el mismo presidente debe externarse. El señor Holguín ayer decía que el presidente lo tenían secuestrado y yo esta mañana, cuando estaba en mi casa, reflexionaba y decía, o será un autosecuestro. Bueno, pues porque no dice nada. El caso es
que si bien es cierto, es sumamente preocupante la mutis que mantienen las autoridades después de los señalamientos de un implicado en un crimen atroz y de un implicado en uno de los desfalcos mayores, que habrá que ver entonces cuál corre más, si el de Odebrecht o el de Onza, el gobierno se mantenga así. No puede ser. Necesitamos confiar en las autoridades. Y si el presidente no quiere hablar, por lo menos que el ministro administrativo o Carlito hablen y digan, no, esto no es así, o tal y tal cosa. Pero no con el silencio y ya todo bien. Ahora, yo me puse a reflexionar sobre eso porque me ha preocupado bastante. Y inclusive son personas de mis afectos. Pero también hay una especie de ceguera social, una ceguera conveniente de la sociedad, de los distintos sectores, como que no se quieren meter en eso, incluyendo la prensa. Es inaudito que los medios de comunicación hagan caso omiso a una denuncia de tal naturaleza. Y me puse a pensar en el 4%, porque nosotros somos como un pueblo ligero, de poca... yo no creo que tengamos razonamiento, de juicios ligeros. ¿Ustedes se acuerdan la lucha del 4%, que fue creciendo y envolviendo a toda la sociedad? ¿Para qué ha servido eso? Usted ve que con el 4% se ha implementado que las tandas extendidas y un informe del mismo Ministerio de Educación dice que ni un ápice eso ha avanzado, que tanto profesores como estudiantes, listos. Ustedes se acuerdan el estudio del Ministerio de Educación que reseñaba que el 88% de los niños del tercer grado de primaria no sabían leer ni escribir. Entonces usted dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, eso sirve para que todo el que haya pasado por ahí pretenda ser presidente. ¿Por qué razón? Porque manejan 155.000, 156, 157.000 millones de pesos en un año fácilmente. Y entonces, casualmente, se le aprecia un liderazgo que hasta el momento no lo han tenido. Pero entonces, esos sectores, que fueron casi todos de la sociedad, que apoyaron, que exigieron el 4%, exigieron el 4% para que un bueno para nada, porque en términos de educación, o unos buenos para nada, porque no es solamente uno, en términos de educación, administren 157.000 pesos. Y entonces yo no oigo críticas de esos mismos sectores que presionaron a tal grado que hicieron que el presidente Medina eligiera ese tema y el otro candidato como tema de campaña, prometiendo el 4%, sin saber en qué lo iban a implementar y sin saber de qué iba eso. Hoy en día tenemos muchísimos ministerios con falta de recursos producto de eso. Y entonces, lo que debió ser un salto cualitativo se ha convertido también en una telaraña de corrupción y de ineficiencia. No, y uno lo que tiene que extrapolarse, si en la ONSA estamos hablando de 5.300 millones de pesos, en una dirección que depende de un ministerio, entonces uno tiene que decir, ¿y qué estará pasando en los ministerios sin regulación, sin control y que de hecho hay ministros de esos que están aspirando? Ustedes recuerdan un anuncio que colocamos, un chat de un ministro que la gente iba en los mismos vehículos del ministerio. El ministro Navarro. El ministro de Educación. El ministro Navarro tenía una actividad política en el fin de semana y entonces su equipo de fomento le planteaba a los participantes, que se ve que la mayoría pertenecía al Ministerio de Educación, que por favor dejaran los vehículos parqueados lejos del lugar de la actividad si esos vehículos pertenecían al Ministerio de Educación. Entonces, mientras la economía del de más abajo, del de clase media, todos los días se va deteriorando, hay personas, 2 o 3, que manejan ministerios que su economía va en bonanza, viento en pompa, millones de dólares. Entonces uno dice, ¿hasta qué grado vamos a permitir como sociedad que esto continúe sucediendo? Oye, Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, está en Washington. Creo que hoy,
tiene una cita con la gente del Departamento de Estado. Eso como que no huele bien. Si usted une declaraciones anteriores del Departamento de Estado, del senador Rubio de la Florida, del oficial a cargo de la Embajada Norteamericana, el señor Copley, en varias direcciones, y usted también une que Argenis Contreras está en los Estados Unidos y que se prometió que en 3 días iba a estar aquí. ¿Cuánto hace? Hace 1 mes y 3 días. Y da la impresión que las autoridades norteamericanas lo tienen retenido, lo están protegiendo. Entonces, si usted mezcla todo eso, yo no creo que la visita de Vargas Maldonado sea muy agradable hoy en Washington, y conociendo la psicorrigidez del ministro de Relaciones Exteriores, no creo que pase un buen momento. Bueno, el Estado tiene que comenzar a explicar todas estas decisiones turbias que ha tomado en los últimos días y otras que no son tan turbias, pero que lamentablemente carecen de la buena inteligencia de una persona que dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el presidente hasta el ministro. Y el caso de Argenis Contreras, bueno, alguien tiene que tomar en cuenta lo que está pasando aquí. Alguien tiene que poner freno a esta escalada desbordada de robo, de estafa, todo lo que está pasando en las instituciones públicas. Y qué lamentable que para que se pudiera despertar ese caso tuvieron que matar a una persona y que se destapara toda una olla de grillo que todavía sigue sonando. No, es un caso que muchos dicen que pasa más de desvío de recursos del Estado por más de 20 mil millones de pesos. Aquí hay que aclarar porque los casos de corrupción que suenan en esta gestión administrativa no son de 5 pesos, ni de 2 millones, ni de 3 millones de pesos, ni siquiera de $1 millón. Aquí cuando se habla de una cosa es de 20 mil, 10 mil, 500, 1.000 millones. ¿Y qué pasó? Y vamos para Guinness. Vamos para Guinness. Entonces te va a comprar un carrito, Willy, y te hacen la vida imposible, que demuestre dónde sacaste 400,000 pesos. No. Y hay funcionarios que tienen 20 mil millones y nadie dice nada. No, sí. ¿Cómo lo maneja? Pero hay otro, porque hay también corruptos favoritos en la gestión y todo el mundo enfila los cañones a ciertos ministros. Pero hay otros que están bajo la sombra, que tienen mucho tiempo ahí y que nadie ha escrutado la forma en que han adquirido bienes y riquezas. A propósito de lo que tú comentabas, del carrito y de las peripecias que los ciudadanos normales tienen que pasar, los dominicanos deben 3,000 millones de pesos más en tarjetas de crédito en comparación con el 2017, a esta fecha. ¿Qué te indica eso? ¿Qué les indica eso a ustedes? Que la situación económica se ha deteriorado de tal manera que ya el que tiene una tarjeta de crédito, en términos generales, tiene una deuda superior a la que tenía hace un año atrás. Y si usted la compara con 5 años atrás, 6 años atrás, cuando comenzó este gobierno, debe ser espantoso, amigos míos. Independientemente de que los intereses que aplican los bancos dominicanos son leoninos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que el Banco de Reserva, que debe ser un banco para todos, mantenga tasas de competencia altas de interés como los otros bancos. Yo no digo que no ganen, pero deberían ser un ejemplo de limpieza en el manejo de los recursos, y yo creo que es uno de los bancos más leoninos que hay en República Dominicana. Bueno, manejado con ese gran administrador que si tú no eres de su tendencia, porque él quiere ser presidente, y él dice, si tú quieres algo, beneficio del banco, un anuncio que es legal, tú tienes que decir que Simón va a ser presidente. Entonces, si es así que se maneja una institución como el Banco de Reserva. Pero es que él dirá, bueno, pero Danilo fue presidente. Pero pues Danilo no tiene ángel. Danilo puede ser muy buena persona, que no creo que lo sea. Puede ser muy buen tipo para marrullerías políticas, pero no tiene ángel de político, de magnetismo para ganar unas elecciones. Gracias al trabajo que le hizo Leonel Fernández en el 12, apoyándolo, y gracias a que contrató un genio de la publicidad y del vudú. Sacó agua de donde no había. Sacó agua de donde no había. Y entonces hasta le sacó esas tiradas de volar charquito, de sentarse
en un pilón, hablar con un campesino, que muchas veces yo digo, pero es bufiando lo que están. Porque cuando un presidente va a donde un agricultor, ¿cuál es el problema que ustedes tienen aquí? Ni siquiera el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, a través de las dependencias que deberían llegar a esos sectores, se da cuenta de los problemas que sufren esa gente. Entonces, llegamos como el Santa Claus del Caribe. Aquí estoy yo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuánto que tú necesitas? Fulanito va a venir mañana. Y ese pobre hombre tiene que dejar, tanto el agricultor como fulanito, lo que tenga que hacer con los sudores y llegar a las 8. Y él cree que está acabando con el mundo y que está, para ser honesto, rindiéndole una labor a su gobierno y a la sociedad. Y se ha demostrado que las visitas sorpresas, más que sorpresas, ya son de mal gusto porque no han generado las expectativas que el mismo gobierno quiso sembrar en la población. Lo que se ha generado son altos niveles de corrupción, que de 33,000 millones de pesos que ha manejado la llamada visita sorpresa, a discreción del presidente, ojo, a discreción del presidente, hay mucho dinero de eso que no llegó donde los agricultores, donde la gente que tenía que llegar, y que cuando se hicieron la denuncia debida quitaron al funcionario que estaba manejando eso y que dijo en una ocasión a mí mismo, porque yo lo enfrenté en varios programas, dijo que eso era con la autorización del presidente. Pero eso no fue aquí, es que O'Neill a veces se desayuna con avispa y ¿qué va? No, avena conmigo. Tú estás como Celso Marrancito. Sí, avena. Para neutralizar el pH como debe ser. Mientras grupos en los medios de comunicación no mencionan el caso de la ONSA ni las acusaciones que se le hacen a importantes funcionarios de este gobierno, sí le dan un realce, quieren magnificar los esfuerzos que hace el gobierno con el fin de que los dominicanos tengamos un sistema de salud bueno. Pues los médicos del Hospital Regional de Mao denunciaron que en las próximas horas el presidente de la República va a inaugurar ese hospital, pero que hay dos cosas: que el hospital está vacío y que tiene serios vicios de construcción. Entonces, eso no se puede decir. Uno lo dice y entonces se gana la mala voluntad de los señoritongos del palacio, que deben bajar los niveles, deben bajar todos los niveles de arrogancia, porque si bien es cierto que tienen un poder conferido popular, no menos cierto es que no es para que usted ni haga negocio, ni le estruje en la cara a nadie, ni oprima a un ciudadano, ni quiera acorralar a un ciudadano, ni quiera atemorizar a un ciudadano. Y parece que esa es la pauta que hay desde la cúspide del Palacio Nacional. Tú hablas del hospital de Mao, pero el presidente inauguró hace 2 semanas el hospital Ricardo Limardo en Puerto Plata, y yo sí tengo que hablar de ahí. Sí. Yo tengo un amigo que me envía, lo que pasa es que no he podido convertir las fotografías de los equipos que llevaron inicialmente para la inauguración. Se lo llevaron de nuevo, dejaron el hospital vacío de nuevo y lo inauguraron con bombos y señales. Ahí fue donde el presidente dijo el San Antonio y que se lo celebraron. Pues se han llevado los equipos del Ricardo Limardo. ¿Para dónde lo llevaron? Para Mao ahora, para después llevarlo a otro hospital y así seguir haciendo un bulto mediático. Pero el San Antonio puede ser vulgar, pero tampoco es ofensivo. Si se hace como expresión, como interjección, como, oh, cáspita, coño. No, presidente, sígalo tirando, que hasta le quedó bien. Mire, inauguraron el teleférico ayer. Ah, sí. Y prometió el presidente a Francisco Peña, no a la población del oeste de la ciudad, de la provincia de Santo Domingo, un teleférico para los Alcarrizos. A mí me hubiese gustado que el presidente de la República hubiese anunciado dos cosas: la ampliación, por fin, que no lo ha hecho, de la línea del metro de los Alcarrizos hasta los Alcarrizos y también hasta San Luis, y la compra, pero a través de licitación, de vagones para el metro. Usted no puede estar funcionando porque usted está causando el problema con 5 vagoncitos. Métale 10 o 15 vagones a eso y usted va a ver cómo se aligera el problema.
Ahora, cuando no hay visión de eso, cuando no se quiere destacar eso, porque yo no lo hice, porque yo tengo los humos allá arriba y si yo no lo hago, no estoy en nada, entonces la cosa marcha bien, mal para el país, aunque para usted crea que se le está comiendo. En el fondo le van a pedir cuenta. Pero ojalá, me mandaron una foto, quítame la imagen, mándame la foto que yo te di. Yo no creo que eso sea el teleférico. Eso es aquí. Sí, eso es aquí mismo. Sí, Entonces, ¿cómo señor. es la cosa? Entre alambres y cosas que va eso. Así mismo. 42 millones de No, porque dólares. ponen al presidente muy chulo. Antes de este programa había una cosa aquí con el presidente muy bien. Usted creía que estaba viéndolo en los Alpes, allá para subir a las montañas. Pero entonces, miren eso. Eso es que en el medio de la calle con todos los alambres puestos. Y si se debió un ching, hasta se lleva un pedazo del edificio. Entonces, Hay que agradecerle. eso es como día a día. Vamos a hacerlo aunque no planifiquemos. Hay que agradecerle eso a Danilo y a González Cuadra, esa brillante idea. Señor, Porque era una barcaza, el proyecto original, y yo no sé qué fue lo que hasta pasó. el padre de ese señor, que es un hombre muy serio, el padre, lo metieron en eso. Estaba ahí como estoy aquí, pero no soy yo. Me voy a quedar callado. Quédate callado. Vamos al cambio. Cuando retornemos, tenemos un invitado especial en estos tiempos en que el Congreso es sacudido por ciertos sismos. Volvemos en breve.